Varias veces, y aquí está la primera vez en Deuteronomio 29:22. Y dirán las generaciones, ¿cuáles? Las venideras, vuestros hijos, esos, la generación venidera son ellos, que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Amén. Vamos a orar a Dios en esta hora. Padre celestial, gracias por este hermoso evento que nos estás permitiendo desarrollar aquí en Ibagué, Señor. Gracias por cada una de las zonas aquí representadas, por sus presbíteros, por sus familias, por todos los pastores que hacen parte de cada una de esas secciones de ministerio. Gracias por estas delegaciones extranjeras. Gracias por la compañía, Señor amado, que no solamente es un deber ministerial, sino una voluntad y un amor por este país, de tu siervo el pastor Soto, quien ha sido de inspiración por décadas, Señor, en esta nación y que hace presencia en medio nuestro. Gracias por los demás compañeros de la Junta y gracias, Señor, por cada uno de los que integran la Junta Nacional, mi hermano Pablo. Gracias, Señor, por este programa, por toda esta logística que se ha preparado para honrar tu nombre y glorificarte. Gracias por este escenario, Señor, tan adecuado para tu gloria y honra. Gracias por Ibagué, por el Tolima. Gracias por Colombia y esta parte de ella que ha venido, Señor, para gozarnos como lo estamos haciendo, para oír tu palabra, como está este pueblo dispuesto, porque amamos tu palabra. Señor, la anhelamos, eterno Dios. Por eso con expectativa te presento el pueblo presente y virtual. Todos los que oigan allá a través de los medios de comunicación, trata con ellos, Padre, que en esta noche se afiance, se fortalezca, Señor, esta hermosa palabra con el profundo significado que contiene, Padre. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Y a su nombre, una vez más, a su nombre. Tomen su lugar en esta oportunidad y agradezco al Señor la bendición y también la enorme responsabilidad que se me asigna, porque este es un pueblo que amamos la palabra del Señor. Amén. El perfil y la naturaleza del movimiento misionero mundial no es convocar la multitud para entretenerla, sino para enseñar la palabra del Señor. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Quiero saludar desde aquí a mi hermano José del Carmen Gómez. Póngase de pie, que queremos que lo vean. Este es el presbítero del norte del Tolima, del Líbano, pero del Líbano, Tolima. ¿Sabe por qué quiero saludarlo? Porque hace 48 años, él y yo éramos los dos únicos jóvenes que habíamos en la iglesia, él de Saravena y yo de Fortul. Éramos jovencitos para entonces y han pasado ya casi toda una generación, un poco más, y aquí estamos con la ayuda del Dios del cielo. Esto para decirle a esta juventud que ha venido a este evento y que nos están siguiendo allá, que sí es posible con la ayuda de Dios mantenernos en todo el tiempo que el Señor nos permita peregrinar sobre la faz de la tierra. Alabanzas al nombre del Señor. Estuve mirando la concordancia y la palabra generación aparece decenas y decenas de veces en la Biblia. Y hay una frase que es repetitiva tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y es de generación en generación. Amén. El cristianismo bíblico que profesamos es una creencia que se debe transmitir de generación en generación por los beneficios que transmite a cada una de las generaciones que lo acogemos. Amén. Así como hay maldición sobre los padres y los hijos de los que aborrecen a Jehová, también hay una bendición que se transmite de generación en generación. Amén. Y de eso son testigos nuestros hijos, nuestros nietos, que son bendecidos a través de los valores y preceptos que profesamos. A su nombre, gloria. Amén. Pero esta frase
generaciones venideras, habla de las que vienen después de nosotros. Hemos estado oyendo palabra y oiremos en todo este año, amén, en muchas convenciones aludir a esto. Sea bendito el Señor. Porque esta generación en que estamos está siendo muy amenazada por circunstancias externas. Amén. Hay mucha presión desde afuera a través de la cultura, de las normas de algunos líderes políticos e incluso de algunos religiosos, presionando para que la generación actual pierda, oiga bien, el sentido de la vida espiritual que debe tener. Por eso les quiero hablar de ese tema, porque es importante. Veamos otros versículos en esta línea. El Salmo 78:6, alabanzas al Señor. A quienes están siguiéndonos también, súmense a nosotros con la Biblia. Esta noche es muy probable que tengamos muchas personas conectadas, porque es noche de sábado y hay cultos en todo lado, gloria al Señor. Y algunos tienen pantallas y están acompañando virtualmente esta hermosa reunión. El Salmo 78:6 dice de esta manera, sea bendito el nombre del Señor. Dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Miren, que aquí está pensando en una generación que todavía no existe, pero que vendrá. Alabanzas al Señor. Alabamos a Dios, amén. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Está hablando de un ciclo que se debe repetir generación tras generación, para que no se borre la huella, para que se conserve la identidad cristiana. Sea glorificado el Señor, amén. Esa misma frase aparece en el 102:18, en los mismos salmos. Salmo 102:18. Miren el énfasis aquí también de esa frase, alabado sea el Señor. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. De nuevo se contempla aquellos que no han nacido, pero que en el programa divino están, oiga bien, agendados para ocupar un espacio y un escenario en el tiempo en que Dios nos permita estar sobre la faz de la tierra. Alabe al Dios de la gloria. Usted y yo, amados míos, incluyendo jóvenes y amigos que nos visitan, usted fue programado por Dios, aunque usted no lo sabía. Yo tampoco, y ninguno de nosotros. Pero Él nos agendó. El Salmo 139 dice que en el seno materno se juntaron todas estas cosas. El salmista dice: mi embrión, que es la etapa inicial de la vida humana, bueno, también de la vida animal, amén. En mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde allí Dios prepara el escenario, el momento para que usted desarrolle su vida. No anhele generaciones pasadas ni futuras. Viva la que estamos viviendo con gozo y alegría, porque a esta fue que Dios nos llamó. A su nombre gloria. Alabado sea Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Un poquito más atrás, en el Salmo 48:13, se vuelve a repetir la frase, sobre la cual haremos mucho énfasis en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. 48:13, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A la generación venidera. Gloria al Señor. Así que en este orden de ideas vamos a hablar entonces de los riesgos que esa generación tiene que enfrentar. Tendrán que enfrentar en su momento. Cada generación nos exponemos a circunstancias, ¿cierto? Mi generación no había internet, no había televisión, amén. Bueno, sí la había, pero yo no la tuve, alabado sea el Señor. Y antes hubo otras generaciones. Yo me comparo con la generación de mi abuelo, con quien tuve un vínculo muy cercano. Se llamó Miguel, era nacido en Andes, Antioquia. Y mis abuelos maternos, mi abuela paterna no la alcancé a conocer, ella murió víctima de la depresión que le produjo la violencia. Ella vio matar a sus hijos en una finca y vio a su hijito, uno de 15 años, otro de 17, a mi abuelo herido, y esa señora entró en una depresión y murió con apenas 41 años. Esa generación era muy parecida a la de mi padre, el mismo ambiente, las mismas circunstancias. Luego vine yo y esa generación ya es un poquito mejor. Ya había radio, había televisión, aunque lejos, pero había que verla. Pero luego viene la generación de mi hijo en otro mundo, alabado sea el Señor.
Amén. Y está viniendo ya la generación de mis nietos, que yo me asombro de ver la diferencia tan abismal que hay entre mi padre y sus bisnietos. Es una concepción de la vida, una cosmovisión totalmente diferente. No es fácil adaptarse a los cambios sociales, culturales que nos está imponiendo la sociedad en que vivimos. Pero con Cristo podemos. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? A su nombre, gloria, aleluya. El Señor Jesucristo llamó a la generación de su época, dijo que era una generación maligna y perversa. Amén. El apóstol Pablo también sugiere a los cristianos de su época que se cuiden de esa maligna y perversa generación que ya la había. Amén. Toda generación ha tenido el pecado como pauta, tristemente, y es en medio de ellas que la iglesia de Jesucristo se ha mantenido siempre. Sea glorificado el nombre del Señor. Amén. Ahora vamos a hablar un poco de la generación actual. Dejemos la pasada, porque si ellos hubieran leído estos textos, nosotros perteneceríamos en ese entonces pasado a las generaciones venideras. Estamos en transición, hay una cadena que se va repitiendo. Amén. Y es ahí donde vienen los riesgos. Antenoche el pastor Luis Mesa, aquí en este altar, expuso sobre Jueces 2. Y allí dice que toda la generación de Moisés fue fiel. La generación de Josué fue fiel. Y luego vinieron los ancianos que sucedieron a Josué. Y es ahí donde se presenta una debacle que llama la atención. Y comentábamos con el pastor Clemente, ¿dónde estuvo la falla? ¿Por qué fue fiel la generación de Moisés, la de Josué, incluso parte de la generación de los ancianos que sucedieron a Josué? ¿Y por qué la generación que lo sucedió a ellos no conocía las obras de Jehová ni la bendición que él había derramado sobre el pueblo? Si la generación anterior la conoció, ¿quién tuvieron la responsabilidad? Ellos, que no se la transmitieron de generación en generación. Sea bendito el nombre del Señor. Y es ahí donde quiero que enfaticemos ahora, porque estamos en un ciclo muy parecido y hay muchísima presión, se lo digo porque yo mismo la siento, nuestros hijos la sienten en el ámbito educativo, académico, ¿verdad? Estos jóvenes que están levantándose ahora, que ocupan este altar, que cantan, están bajo esas presiones continuas. Amén. Me decía una joven de unos 28 años, hace unos 2 años atrás, de esas charlas familiares que tenemos, de esos diálogos. Yo le dije, ¿ya terminó de estudiar? Dijo, sí, pastor, ya hace un tiempo terminé y estoy trabajando. Llegó en su buen carro, en otra zona donde yo estaba. Dijo, Dios me ha bendecido. Le dije, ¿y hogar no has establecido? Me dijo, no. ¿Y por qué? Si tienes carro, tienes apartamento, tienes buen trabajo. Una muchacha en esa condición tiene muchas opciones para formar matrimonio. Algún joven me diría, pastor, ¿me da ese WhatsApp si lo tiene? Amén. No, no lo pedí tampoco, alabado el nombre del Señor. Casa, carro, amén, buen trabajo. ¿Sabe qué me dijo ella? Me dijo, pastor, lo he pensado. ¿Sabe por qué no me he casado? Permítame ser sincera con usted. Y me dijo, porque no me veo casada toda una vida con la misma persona. Eso me enfrió el ánimo de una vez. Eso no lo aprendió ni en casa paterna porque es hija de cristianos, ni en la iglesia, amén. Esa filosofía se la inculcaron afuera. Ella ha visto demasiado desorden moral allá afuera y le entró un nerviosismo donde ella llega a creer que ella tampoco puede ser fiel hasta que la muerte lo separe. Me dio tristeza, porque como ella hay más de uno y de una que piensa de esa manera. El Señor nos guarde. Amén, amados míos. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Veamos ejemplos bíblicos que hay que citar en esta noche. Primero de Samuel 8:5. Vamos allá, por favor, para que veamos qué fue lo que trajo a Israel un azote que ellos debieron y pudieron haber evitado. Primero de Samuel capítulo 8, versículo 5. Oigan esta situación que se presentó en esa nación por algo que ellos vieron a su alrededor, que es uno de los peligros que quiero destacar esta noche. Dice el versículo 5, y le dijeron esto a Samuel: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y oigan la razón que invocan para pedir rey, como tienen todas las naciones. ¿Oyeron eso?
Cuando Israel se establece en la tierra prometida y observa aldeas y pueblos que tienen reyes, que tienen naciones, que tienen gobernantes, empiezan a fijarse en el modelo de gobierno que los circunda y empiezan a sentir el deseo de parecerse también a ellos, de tener un rey como lo tenían las otras naciones cuando estaban siendo gobernados por el Dios del cielo a través de los jueces, a través del mismo Samuel. Alabado sea el Señor. ¿Qué fue lo que les llamó la atención? El tipo de gobierno que observaron y querían uno parecido. Cuidado, amados, con lo que uno ve y lo que uno capta en su alrededor. Ahora a través de las redes sociales está influyendo demasiado el mundo y la sociedad en el pensamiento, en la filosofía, no solo en el modelo de gobierno. Oigan bien en esta hora. A esta obra Dios nos ha dado un modelo y un estilo. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Una vez me preguntaron cuál era el modelo de la obra y le dije, bueno, el que Dios nos dio. Yo no tengo más argumentos. Que hay modelos consistoriales, que hay modelos así y tal. Dios nos ha dado un modelo que hasta el día de hoy ha funcionado porque es de parte de Él. ¿Cuánto damos gloria y honra al Señor del cielo? Entonces le pusieron rey y ustedes saben todo el fracaso que fue este rey con todas las advertencias. ¿Qué fue lo que les llamó la atención? Lo que vieron alrededor. Y oigan este otro ejemplo ya en el campo religioso. Segundo de Reyes 16, aleluya, versículo 10. Libro Segundo de Reyes, un poquito más adelante, citemos historia para que nos ilustre los riesgos de esta generación. Gloria al Señor a la que nos exponemos. Libro Segundo de Reyes, capítulo 16, versículos 10. Gloria al Dios del cielo. Alábele, por favor. Versículo 10, escúchenlo y léanlo también allá nuestros hermanos de las redes sociales y a través de los medios. Dice: después fue el rey Acaz, era un rey de Judá. Fue, oiga bien, dice aquí, a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Esto es lo que llamaríamos una visita de estado. Amén. Fue allá y cuando vio el rey Acaz, no fue tanto lo que vio el modelo político. No fue tampoco el palacio lo que le llamó la atención. Hubo algo que lo vislumbró al rey Acaz. Veamos qué fue. Oiga, y dice, y cuando vio, aleluya, el rey Acaz, el altar que estaba en Damasco, allá en Damasco, donde hay guerra ahorita fuerte, amén. Así lo dice aquí, entonces envió al rey, al sacerdote Urías, el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Le despertó tanto interés que inmediatamente su mente, mire, hubieran estado las cámaras de la televisión, hace el video bien detallado y tal vez lo narra, lo describe, pero él ve aquello, le parece tan hermoso, lo guarda en su mente, inmediatamente hace lo siguiente, se lo mandó al sacerdote Urías, el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Quiero uno de esos allá en Jerusalén, alabado sea el Señor. Aquí está en Damasco, pero yo lo quiero para mí. Y entonces dice aquí, el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. No esperó regresar desde allá, le envió los planos, el diseño para que hicieran un altar conforme al que había acabado de ver allí. Alabado sea el Señor, entre tanto que el rey venía de Damasco. O sea, para cuando yo llegue, cuando yo regrese, quiero que esté ese altar para yo inaugurarlo. Y el sacerdote lo hizo, lo construyó, y dice el versículo, aleluya, bendito sea el Señor. Y luego que el rey vino, estoy en el versículo 12, de Damasco, y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Cuando él vio, dijo, esto era lo que yo quería, exactamente el que está allá, y vino y ofreció sacrificios en él. Inauguró con sacrificios ese altar que era la copia, el reflejo del que había visto en Damasco, en Asiria. Y ustedes saben que Asiria no era una nación religiosa, lo era religiosa en el sentido pagano, no en el sentido espiritual y bíblico. Sigue diciendo, y encendió su holocausto. Noten esto, los que les gusta tomar nota, subrayen esta palabrita tan sencilla. Oiga, entonces encendió su holocausto
y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y le puso al lado del altar hacia el norte, y mandó al rey. Todo aquí habla de su sacrificio, su altar. No dice el altar de Jehová, que aparece muchas veces mencionado en la Biblia. Aquí se habla de su, era el altar de él, no era el del Dios del cielo. Hay que tener cuidado cuando queremos colocar nuestra idea, nuestra opinión, nuestro criterio. Sea bendito el nombre del Señor. Y aquí debo enfatizarles, jóvenes, especialmente esta generación ya venidera, ya presente. Oiga bien, que ustedes, como yo también pasé por la etapa juvenil. No crean que yo vine a Cristo así. Estos hombres que están aquí también vinimos temprano. Alabado el nombre del Señor. También en nuestra generación habían cosas que podían llamar y despertar nuestro interés, pero priorizamos el temor del Dios y la doctrina bíblica que hemos aprendido. Alabanzas al nombre de Jesús. Ay, amados míos, esto es cosa tremenda. Mire, he estado observando, y en esto quiero ser claro hoy y ser franco, porque no solo aquí sino en muchos lugares se va introduciendo, por ejemplo, el léxico, el vocabulario. Sugería yo a los muchachos de la iglesia donde recién llegué, apenas voy a tener 2 años ahí, porque les oí diciendo: vamos a montar una canción, el ensayo. Les llamé la atención, le dije: ¿por qué usan este lenguaje? ¿De dónde lo trajeron? Escúchenme con atención, amén. La palabra no es indecente ni es vulgar, pero la palabra canción es neutral. No, apenas hay unos pocos que lo saben. Una canción puede ser sacra o profana, puede ser secular o religiosa. La puede cantar, amén, cualquier artista. Y entonces se va importando ese vocabulario para traerlo a los altares nuestros. Tampoco se dice montar una canción, porque ese lenguaje pertenece al léxico de la gente de afuera. Se ensayan himnos. Y yo me pregunto por qué el vocablo himno está amenazado como a desaparecer. No lo vamos a permitir en el nombre del Señor. Porque la palabra himno enmarca esa melodía dentro de un parámetro de santidad y de pureza. Hasta en el campo secular, escúcheme, y aquí hay cantidad y allá también de personas hombres que han prestado su servicio militar. Y todos los que tenemos sentido patrio, que todos los tenemos. El cristianismo no quita el sentido de amor por la patria, el terruño, nos queda un arraigo, amén, con la nación donde Dios nos dio el ser. Todos los países tienen, las naciones tienen sus signos, sus símbolos patrios, entre ellos el himno, amén. En Colombia, escuchen, hermanos extranjeros, todas las emisiones radiales o televisivas empiezan y cierran con el himno nacional de la República de Colombia. El 20 de julio, que es la fecha de destacar aquí, porque es el día de la independencia, hacen unos desfiles majestuosos, son hermosos. Y se coloca frente a las autoridades, los presidentes acompañan ese magno evento, y se coloca allí un oficial de alta graduación en una perfecta formación. Y él dice desde allí, con toda la amplificación y las transmisiones: atención, a discreción firme, vamos a entonar las notas marciales. Amén, ya ustedes saben el vocablo que sigue. Amén, ¿cuál es el vocablo que sigue? Del himno nacional de la República de Colombia. Ese cadete, ese oficial no puede sustituir la palabra himno. Él pudiera decir: vamos a entonar la canción "Oh Gloria Inmarcesible", porque desde el punto de vista técnico es una canción, porque tiene tono, tiene rima, melodía, amén, tiene ritmo, tiene todo. Es una canción técnicamente, pero tiene que enmarcarse dentro del parámetro himno nacional. ¿Cuándo damos gloria al nombre del Señor? Levante su mano y dé gloria a Dios. Ese es un riesgo, que el léxico se vaya cambiando. La Biblia dice en Mateo 26:30 que Jesús y sus discípulos hubieron cantado el himno, no un himno. El himno quiere decir que cantaban, que antes de hacer, siempre lo hacían, tenían la bella costumbre de cantar para la gloria del Señor. Nuestro Maestro cantaba, nuestro Salvador adoraba y exaltaba, su nombre sea bendito. A su nombre gloria. Pablo y Silas en la cárcel de adentro cantaban no canciones sino himnos, escúchenme bien.
Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Alabe a Dios en esta noche. Esto tenemos que decirlo en público y en privado también. Alabado sea el Señor. Y la palabra himno, cuando ustedes, Dios bendiga a esta juventud que estuvieron cantando aquí, cantaron himnos a Dios, me sumé a ellos y adoré al Dios del cielo con ellos. Tenemos que seguirlo haciendo. Sea glorificado el que vive para siempre. A su nombre sea la gloria. Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 hablan, amados míos, de salmos, himnos y cánticos espirituales. Gloria al que vive para siempre. Escuchen algo que también está presionando a la juventud, y es a la generación venidera, son los conciertos. Dicen amén. Por supuesto, no los patrocinamos ni los auspiciamos nosotros. Alabado sea el Señor. He estado analizando con los muchachos de la iglesia, porque estoy en ese ciclo. Ya estas son 7 iglesias que yo he pastoreado. Y estaba charlando con ellos porque ahora hay que dialogar. Esto no es cuestión de dialogar. Y yo les dije, ¿qué contenido hay en un concierto? Escúchenme en esto porque me están oyendo muchos, incluyendo hijos de pastores que simpatizan con eso. Alabado el nombre de Jesús. Inclusive utilizamos un celular con uno de ellos para partir la pantalla del celular y dividir en un extremo un concierto de cualquiera de los artistas seculares y uno de los llamados salmistas o adoradores. El escenario es el mismo, el color negro de fondo, la vestimenta de los que participan, los movimientos, escuchen bien, hasta eróticos, la forma y estilo de tomar la guitarra y los instrumentos de brazo. Amén. Yo les dije, miren ese movimiento. La indumentaria, todo, no hay espiritualidad. ¿Qué hay ahí? Y fuimos a la Biblia. ¿Saben una cosa? Todas las grandes concentraciones que la Biblia menciona se caracterizaron por alabanza, pero también por la predicación de la palabra del Dios del cielo. Y yo pregunté y pregunto esta noche, ¿hay predicación de la palabra en un concierto de esos llamados salmistas? ¿Hay un predicador que exhorte a esa juventud a vivir una vida santa y recta delante del Dios del cielo? No, amén. ¿Hay una predicación contra la pornografía que está arruinando la vida de millones de muchachos en las iglesias hoy? No la hay. Entonces, ¿qué contenido bíblico hay allí? Porque para allá sí pagan, porque allá cobran el ingreso igual que los artistas seculares y mundanos. Entonces, amados, miren esa presión que está llegando. ¿Sabe qué me dijo ese joven? Me dijo, pastor, yo lo que vi fui hijo de pastores allá. Tal vez se fueron sin la universidad, porque no creo que haya uno de ustedes que le dé dinero de diezmo y ofrenda del movimiento misionero mundial a su hijo para que se vaya a meter a un concierto mundano a brincar en la carne. Los mismos silbidos, el mismo humo, los mismos ademanes y gestos. ¿Dónde está la diferencia? Cuando Malaquías 3:18 dice, y entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esa huella no se puede borrar. Óigame, jóvenes, pastores, predicadores, que atendemos a veces convenciones de jóvenes. Usted no puede llegar a entretener al joven. El joven actual, esa generación hay que cargarla de responsabilidad, de temor del Dios de la gloria. ¿Cuántos alabamos el nombre poderoso de Jesús? Ese es un peligro que se está haciendo presiones. Y en esta obra, en el nombre del Señor, nunca usted oirá un concierto. Jamás traeremos a un escenario de esto ni a ningún otro. Alabado sea el Señor. Un barbudo por allí, porque ahora también la barba se puso de moda. A alguien que le sugerí, porque no es nuestra costumbre, me dijo, es que me da alergia si me afeito. Todos nos hemos afeitado durante toda la vida y nunca hemos padecido alergia. Alabado el nombre del Señor. A su nombre gloria. Esas presiones del mundo, esas modas que empiezan por poquito. Amén. Y luego, miren, ahí está una cantidad. Ahora está de moda la raspada aquí. Se quitan la patilla, que es símbolo de... ¿Saben que a las mujeres Dios no le dio patilla? Pero a los hombres sí. ¿Por qué se la quitan? Porque es la moda ahora. ¿De dónde lo trajeron? No nació aquí, nació allá afuera. En los eventos deportivos, en todo eso, lo que se ve es aquello, el caminito. ¿De dónde sacan eso? Del mundo que nos rodea. Así como el altar que vio este rey Acaz y quiso traer la imagen, hay algunos que pretenden y nos tildan de fanáticos, de legalistas. No, este es el cristianismo que Dios le ha entregado y la responsabilidad. Esta generación tiene que ser diferente.
Una generación que se mezcla con el mundo no impacta, no convence, no persuade, no sirve de ejemplo, de referencia. En la generación diferente, jóvenes que me oyen, si usted quiere de verdad que Dios le use, usted tiene que ser diferente al mundo que le rodea. Demos ese aplauso al que vive para siempre. A su nombre, fuerte, fuerte para Dios. Aleluya. Pero no solo en los estilos, las maneras, las modas que demuestran, escuchen joven que me oye, muchachos y muchachas, que quien dicta las pautas de conducta, de comportamiento en su lenguaje, quien influye en su vestimenta e indumentaria, no son sus principios, sino el último grito de la moda. Lo que salgan, los pantalones rotos, desteñidos. ¿Por qué? Porque el mundo los usa. Amén. Y luego hasta la moda esa de ahora que la han visto. Ahora el pantalón viene arriba, tobillero, y el zapato sin media. Yo lo he visto, eso no me lo contaron, los he visto. Aunque sea con gafas, pero yo miro jóvenes que me escuchan en el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Sí, Señor. Y así poquito a poco va permeando, la levadura se va metiendo y se va haciendo generalizado esto. Y escuchen, pastores, allá y aquí, no tengamos miedo a hablar esto. Alguien me dijo un día, yo eso no lo digo en el púlpito, entonces ¿dónde lo vamos a decir? Entonces, ¿dónde no? Yo lo digo en privado, no. Esto hay que decirlo porque hay un pueblo que ama la palabra y la santidad. Y aquí está este pueblo, escúchenlo, el pueblo que bendice a Dios y que amamos la palabra. A su nombre. Oh, bendito el que vive para siempre. No solo estilos y maneras, también la filosofía actual. Amén. Por ejemplo, eso que dijo esa joven. Ella no cree que un matrimonio pueda durar hasta que la muerte nos separe. Nosotros sí creemos. ¿Cuánto lo creemos en esta hora? El martes próximo yo cumpliré 36 años de casado. Allá está mi amada esposa conectada. Si estuviera alentada físicamente, esa mujer estaría aquí dando gloria y alabanza al Señor, como estas santas mujeres que están aquí. Dios las bendiga. Sí se puede. Aquí hay hermanos que me acompañaron hace 36 años en el matrimonio. El hermano evangelista Tavera y otras cuantos que ya son, amén. Allá está mi hermano José Narváez, su esposa. Ellos fueron pajes allá en Párate Bueno, 36 años atrás. Sí se puede mantener un matrimonio. Yo no sé si ustedes habrán notado los conflictos que los matrimonios jóvenes están enfrentando. ¿Por qué tanto conflicto? Mucha consejería nos toca a esas parejas jóvenes. Y yo digo, ¿por qué esta situación? Por la influencia del mundo exterior. Amén. Si me está oyendo algún docente, pregúntele a los niños de clase, ¿usted con quién vive? Muchos de ellos viven con la madrastra, con el padrastro, porque ahora hay otro modelo de hogar, otro modelo de familia. Amén. La llaman los de ella, los míos y los nuestros. Cuando ellos recogieron hijos allá, ella también se encuentran en la iglesia, forman hogar o fuera de iglesia, y entonces viene otro híbrido allí, unos hijitos que son de los dos, pero no tienen parentesco con los otros, y ese hogar se vuelve conflictivo y difícil. Jueces capítulo 11 dice que a Jefté lo echaron de la casa paterna los hermanos. Él tuvo un hijo con una mujer ramera. Esa mujer ramera le entregó el hijo, no vio por él, y Jefté, en un sentido de responsabilidad, asumió la paternidad y la formación de su niño. Obviamente, como hombre, buscó esposa, y esa esposa le dio hijos. Y cuando estaban pequeñitos jugaban y todo, pateaban el balón, lo normal que hace cualquier niño. Pero dice el texto, escuche, Jueces 11:1, que cuando crecieron, amén, echaron a Jefté con un argumento: no heredarás en casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. El concepto de hogar está siendo atacado terriblemente. La nueva familia hoy no la compone padre, madre, hijo, sino un hombre y a veces con otro hombre, una mujer con otra mujer y un perro. Hace apenas 20 días yo llegué de España y me decía el pastor que recorrimos por allá, me dice, mire esos carritos que llevan esa gente, cochecito. Y yo disimuladamente me acerqué y conté varios perros metidos. En cada cochecito un perro. En vez de llevar bebés, llevan un perro. Cuidado con esa filosofía. Yo no estoy en contra de las mascotas. La Biblia habla a favor del animal y de protegerlo, pero nunca me digan a mí que es un miembro de la familia, porque bíblicamente no puede ser.
Genéticamente no puede ser. La Biblia dice en Corintios que una es la carne del animal y otra la carne del hombre. Alabado el nombre del Señor. Que el animal fue creado por la palabra pronunciada. Y dijo Dios, produzca la tierra especie, y produjo. Pero cuando llegó a crearme a mí y a usted en la persona de Adán, no dijo lo mismo. Él se fue y tomó barro. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Fue diseñado, hagamos, o sea, hubo un plan predeterminado, un diseño divino, tanto en la parte morfológica, física, como cuando sopló aliento de vida en la nariz de aquel hombre y fue el ser humano, un ser viviente. A su nombre, gloria. Un hermano que se le casó la hija, le digo yo, ¿y cuánto tiene? 6 años de casado, y yo deseo un nietecito porque ven los nuestros y cómo son de hermosos nuestros nietos y nietas. Y los que no los tienen, anhélenlos, porque cuando lleguen le van a hacer una bendición, se lo digo en el nombre del Señor. Mire, un nieto, yo tengo 4, le quitan a uno el estrés. Amén. Vienen empezando a gatearse, le suben aquí por estresado que usted llegue de un culto, de una circunstancia, y le llega ese nieto, esa nieta, y se debe aquí, a usted se le olvida ese abrazo sincero porque el nieto es auténtico. El niño es genuino. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Quienes nos amargan a veces la vida son los adultos. Eso nos hacen a veces a cuadrito la existencia. El niño nos la alegra. Por eso es que de generación en generación hay que amar cada generación y preocuparnos por la formación de ellos. De nuevo, aplauda al Dios de la gloria en esta hermosa hora. A su nombre, aleluya. ¿Qué dice Dios de esas presiones externas que quieren venir al interno de la iglesia? Dice, no os conforméis a este siglo. Conformarse es amoldarse, ajustarse a los parámetros mundanos. Amén. Inclusive algunos, escuchen, he oído por ahí entre nosotros ya, bendiciones, pastor, bendiciones. ¿La han oído ustedes? Amén. ¿Por qué obviar el término Dios le bendiga? Así bendecirás a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Cuando Booz llegó a su hato y encontró un poco de criados allí, no le dijo bendiciones, hola, les dijo Jehová os bendiga. Y esa gente se levantó y dijo Jehová te bendiga. Le respondieron de igual manera. ¿Por qué tenemos que soslayar el saludo? ¿Por qué no decir como nos decimos nosotros, Pastor Pablo, Dios lo bendiga, Pastor Soto, Dios lo bendiga, y nos damos el abrazo? Es un vocablo bíblico. ¿Por qué no vamos a avergonzar del evangelio que nos ha traído tanta bendición y de una obra que nos ha enseñado a vivir con rectitud y temor? Oh, gloria al que vive para siempre. Aleluya, bendito sea el que vive, aleluya. Aquí tengo muchas citas, hermano, pero quiero correr porque el tiempo avanza. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué hacer con toda esta presión que viene? Alabanzas al nombre de Jesús, porque hay preocupación. Y mire, voy a ir terminando porque el tiempo avanza. Moisés en su etapa final empezó a ver ciertas fisuras en el pueblo que los llenaron de preocupación y de angustia, como nos llena a nosotros, como a cualquier padre de familia y madre de familia, en una actitud, cuando usted ve que su hijita crece y empieza a rechazar los parámetros bíblicos que usted le inculcó, a quererse vestir como ella quiere, empieza a quererse maquillar y todo, porque eso lo ven en el mundo. Que le tengo que decir a las jovencitas que veo cientos aquí, tal vez miles, a uno, un esposo con mayúscula, futuro, un hombre que la honre a usted, que la valore, no lo conquista usted con una pestaña postiza, ni con una ceja sacada, ni con un labio rojo, no. Amén. Y un hombre espiritual, un joven de iglesia formado, doctrinado en esta obra, no se fija, amén, en el maquillaje de una mujer para conseguirla como esposa. Con eso usted buscará de pronto una aventura pecaminosa. Pero un esposo, una esposa, nosotros vemos más allá de eso. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Amén. Amén, hermano. Esas vanidades. Le preguntaba yo a una joven recién convertida. Le dije, con esas joyas y todo, le dije, ¿qué función cumplen los aretes, las cadenas, todo eso en su cuerpo? Se quedó pensando. Y entonces yo le ayudé. Le dije, ¿quitan el hambre? No, pastor. ¿Quitan la sed? No. ¿Cubren de la intemperie? ¿La protegen del frío o del sol? No. Entonces, ¿qué función tiene? Dígame, ¿por qué las usa?
Pastor, es que me quiero ver mejor. Ahí me di cuenta que adentro había un deseo de mostrar algo adicional. Y Pedro dice en su carta, dice que las mujeres lo que las adorna es, ese espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Dios de la gloria. Que lo digamos aquí, hay que decirlo. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Otra presión que está viniendo, especialmente por el ángulo femenino, es el pintarse en el cabello. ¿Por qué se avergüenzan de las canas? ¿Por qué no se va a la Biblia y busca qué dice la Biblia de ellas? La Biblia habla de las canas con honra, símbolo de madurez, de experiencia. ¿Por qué se avergüenza de las canas si es un proceso natural en el envejecimiento normal de todo ser humano? Amén, alabamos a Dios. ¿Por qué tenemos que decir esto? Porque si no lo decimos, se va metiendo, van pulseando, alabanzas al Señor, y van viendo a ver qué pasos están dando. Si usted, pastor, no dice nada, cuando se dé cuenta, pasa lo que ha pasado. Miren la historia, alabado sea el Señor. Léase la historia de los puritanos del siglo XVII. ¿Por qué los llamaron puritanos? Por la pureza moral que enfatizaban continuamente en sus cultos. ¿Dónde están hoy? No hay iglesias puritanas ya. El mismo metodismo, con respeto lo digo. ¿Por qué se llama el metodismo? Por lo apegados a la norma y al método. Eso se lo inculcó Juan y Carlos Wesley a las iglesias originales en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa. Ahí están los grandes templos que fueron metodistas y eran apegados a la norma. Esa generación pasó, vino otra y otra y se fue borrando la huella, y hay cientos, miles de templos vacíos. Mi hija y mi yerno rentaron un colegio, una iglesia, un templo de eso. Lindo ese templo, hermano. El hermano Pablo estuvo allá. Amén. Es un templo hermoso. Pero no, ya hace años, décadas que está vacío. ¿Por qué? Porque no se enfatizó de generación en generación. Tal vez los que ocuparon el templo en ese momento no pensaron en la generación venidera. Oigamos la preocupación del siervo Moisés. Deuteronomio capítulo 31, sea bendito el nombre del Señor. Versículo 27. Vamos a ponernos en los zapatos de Moisés, porque en esta noche aquí tiene que haber un compromiso de continuar y permanecer dentro de lo que Dios nos ha dado. 31, 27. Alabanzas al nombre del Señor. Oigan a Moisés preocupado. Escuchemos el tono de voz en que le habla al pueblo de Israel. Versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, y dio órdenes Moisés a los levitas que llevasen el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Este libro, aleluya. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Miren la preocupación que le invade. Aquí está hablando un anciano que gastó todo el tiempo formando una generación, y empieza a haber fisura que se van entrando, costumbres de allá del mundo que estaban metiéndose, ideas que habían visto afuera, y él dice: si estando yo vivo ustedes actúan de esa manera, ¿cómo serán cuando yo me muera? Alabanzas al que vive, Jesús. Congregad a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Era tan serio y solemne aquel compromiso que estaba llamándose: porque yo sé, versículo 29, que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con las obras de vuestras manos. Noten un hombre preocupado a puertas de partir, pero con un afán tan así que dice e invoca, además de poner el libro de la ley como testigo, invoca al cielo y la tierra. La solemnidad de sus palabras denotan la preocupación que lo embargaba en ese momento. Alabado sea el Señor de gloria. Oh, aleluya, Dios nos ayude. 40 años después, Josué tuvo la misma experiencia. Viene el capítulo 24. Josué asumió, murió Moisés, y Josué asumió ese reto de entrar ese pueblo a la tierra prometida. Y aquí, en su discurso final,
Alabanzas al Señor. Josué 24. Oigamos a un hombre preocupado también por la misma causa. Oh, gloria a Dios. Versículo 15. Alabado sea el Señor. Y si más os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Aquí ustedes tienen que decidirse, les dijo. Amén. Sus padres allá sirvieron a dioses paganos. Dios los redimió, los perdonó y los trajo, y ahora estamos en una tierra donde también se practica la idolatría. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. ¿Cuánto podemos decir en esta noche? Yo y mi casa. ¿Y por qué no decirlo ministerialmente? Yo y la iglesia que pastoreo. Óigame, cientos de pastores que han venido, que esa palabra se aplique no solo a su ámbito familiar, sino también a la congregación donde Dios nos ha puesto, que no es mía, es del Dios del cielo bajo los auspicios del movimiento misionero mundial. Alabado sea el Señor. Y es tan solemne esto, aleluya. Versículo 26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra Jehová. Era tan solemne la advertencia que Moisés llamó al cielo y la tierra, pero Josué toma una piedra, que es un material refractario que no es duradero, y lo pone como testigo. Esta piedra ha oído, y las piedras no oyen. ¿Sabe qué estaba diciendo? Esta piedra va a ser un recordatorio del pacto que ustedes hicieron delante del Dios de la gloria. Oh, bendito y alabado el Señor del cielo. Y no solamente ellos dos. Miren en el Nuevo Testamento a Pablo, preocupado, según Hechos capítulo 20, con la iglesia de Éfeso. Miren ustedes lo que este hombre, en su angustia, todo hombre de Dios sentimos preocupación cuando uno ve, oiga bien, ciertas cosas como las que yo les he mencionado hoy. Dicen amén. Amén. Cuando yo veo las jovencitas que empuñan el micrófono y se les ve el brillito rosadito, yo digo, esta niña, después de rosado pasa al rojo, después al negro y después a las pinticas. Cuando uno le ve un poquito de rubor, dice, ese es el comienzo. Están tanteando a ver si el terreno explota. Como no explota, dan el segundo paso. Y cuando se dé cuenta, usted va a tener aquí como un desfile de modas. Basta con que usted haga un recorrido por YouTube y vea usted las iglesias cómo se han dañado a tal extremo, y lo digo con mucho dolor. Amén. Pues todo porque se empieza por poco. Ese poquito de levadura empieza a leudar, y ahí donde el pastor tiene que estar pendiente. Sea bendito el Señor. Escuchemos al apóstol Pablo expresándoles a los hermanos de Éfeso estas preocupaciones. Miren capítulo 20, versículo 16. Glorifique el nombre del Señor. No, es versículo 28 más bien. Hechos 20, 28. Escuchen, por tanto mirad. Está hablando a los líderes, a los ancianos. Escúchenme, pastores allá y aquí. Escuchen esto. Está hablando a ellos. Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia de ¿quién? Del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Oigan el temor que embargaba a este varón de Dios. Porque yo sé, yo no quisiera leer esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Se lo dice con solemnidad y con angustia. Mientras yo esté, dijo, yo trato de detener esto, pero cuando yo parta, ¿qué van a hacer ustedes? Porque van a venir lobos rapaces y no van a perdonar. E incluso de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso está pasando. Gente que se divide y se van y empiezan a llamar a los otros para que los mantengan con diezmo y ofrenda, porque ellos no tienen autoridad moral. Ningún divisor en ninguna parte tiene autoridad ministerial. Óigame bien, para predicar. ¿Con qué autoridad va a predicar algo que contradice con sus hechos? Alabado el nombre de Jesús. Mientras todo esto pasa,
el reto nuestro es el siguiente. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Sea bendito el nombre del Señor. Oigan lo que voy a terminar leyendo en Hechos 6:4. Un poquito más atrás, ante ciertas presiones que hubo en la iglesia primitiva, los apóstoles, que tenían bien claro lo que tenían que hacer, porque los llamaron para que se metieran en asuntos domésticos. El apóstol Pedro les dice: buscad más bien, hermanos, entre vosotros a 7 varones, versículo 3, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, esos nosotros son quienes, los apóstoles que estaban con él. Él está hablando en nombre de ese grupo. Y nosotros persistiremos. ¿En qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. De nuevo, glorifique el Dios del cielo. Nosotros persistiremos. Pastores que me oyen, el llamamiento suyo no fue producto de su necesidad económica. No priorice un diezmo y una ofrenda en aras de un detrimento doctrinal, no. Lo que produjo su llamamiento, como el mío y de estos hombres que estamos aquí, fue la necesidad de un pueblo de ser conducido por el Dios del cielo. La razón del llamamiento ministerial está en Efesios capítulo 4 versículo 12, y dice que Dios llamó a apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, etcétera, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios toma del mundo esos jóvenes llenos de maldad, de todo, esos hombres borrachos, pecadores, los trae a la iglesia, y es como el mármol, aquel embruto, el bulto de mármol que le entregan al escultor, y este toma el cincel y el martillo, bendito el Señor, a la forma antigua. Ahora hay herramientas eléctricas para pulir, pero antiguamente se le sentaba ese escultor, y cada golpe de martillo con el cincel iba quitando una aspereza, una protuberancia, e iba en la mente del escultor, estaba fija esa imagen que quería sacar de ese trozo de mármol. Y por eso tenemos hoy, oiga bien, esculturas como el Moisés de Miguel Ángel, que es una escultura famosísima, hermosa, por ahí está en internet. ¿Por qué? Porque alguien la formó de un pedazo de mármol, y esa es la figura que la Biblia usa para hablar de la gente que llega, amigo, que ha venido, que está desbaratado por el pecado, hecho una nada. Sepa que al usted llegar a esta obra, aquí el cincel de la palabra, el martillo de la palabra misma empieza a formarle, a sacarle. A mí hace 48 años, Pastor José del Carmen, cuántas veces una exhortación, las modas que había nos llamaron la atención, y nosotros vamos a persistir. No solo el pueblo que es pastor, que son, oiga, de ministerio, ustedes que me están oyendo allá, persiste en esto. Pablo le dijo a Timoteo: persiste en lo que has aprendido, y persistir en repetir, enfatizar una y otra vez, volver a decir esto. No le parezca a usted de ninguna manera incómodo, esto hay que decirlo, porque la generación futura, aquí hay una representación de ella, y luego de nuestros lomos vendrán otros, de nuestros lomos, cuando os caséis y forméis hogares y seáis obreros de Dios, otros llegarán. Que esta huella no se dañe, que esta huella no se corrompa, que esta huella no se borre, que esta obra siga marcando esa bendición que está haciendo en Colombia. Miren, esta es apenas una parte de la conversión. Es la primera vez que hacemos una conversión en 3 redes. ¿Por qué? Porque no hay escenario. Óigame, no hay escenario en Colombia que albergue toda la conversión del movimiento misionero mundial. Y no es por parecernos a todo mundo, es por este perfil que Dios nos ha dado. Obrero, no baje la guardia. Obrero, exhorta, reprende, corrige con toda paciencia y doctrina. Esta noche nos vamos a comprometer delante de Dios. Usted como cristiano allá arriba en esa grada, usted va a decir: persistiremos. En la casa anoche oímos palabra. Vamos a continuar enfatizando a nuestros muchachos el por qué actuamos de esta manera, por qué hablamos de esta forma, por qué vestimos de este modo. Siempre habrá una palabra para hablarle a esta generación futura que inicia, que empieza, que ya hace parte de nosotros. Aleluya. Vamos a levantar un
clamor ahora, pero un clamor de compromiso, de determinación, que en los altares nuestros no escasee la palabra. Oye, pastor, no bajes la guardia en el nombre de Jesús. Oficiales, no bajen la guardia. Presbítero, abre tu boca y proclama la verdad de Dios. El Espíritu Santo tocará esas vidas, ministrará cambio, sanidad, santidad y pureza. Amado Padre de gloria, aquí está este pueblo reaccionando a la palabra. Aquí ha venido al altar, Señor, una cantidad de hombres y mujeres, muchos de ellos hombres y mujeres de altar, vidas comprometidas, Señor, contigo, pero también preocupados como Moisés, o como Josué, como Pablo, al ver esta presión que hay desde el punto de vista político, social, cultural, este mundo corrompido, esta sociedad hedonista. Oh, oh Dios mío, estas circunstancias que nos rodean, pero aquí hay un pueblo determinado, aquí hay un pueblo, Señor, parado en la raya, en la brecha. Aquí está, Señor, un remanente que queremos transmitirle a la generación siguiente estos valores de tu palabra. Señor, danos, Padre Celestial, esa determinación interna, Padre de la gloria, esa determinación profunda, esa resolución de nuestra alma de mantenernos fieles a ti, a tu palabra, a los postulados que le has entregado a esta obra, a los principios que han regulado desde su mismo comienzo, Señor amado, esta bendita obra. Guárdala, guárdala, Señor, guárdala. Oro, Padre, por los líderes juveniles, los líderes de alabanza, que estos jóvenes, que en su mayoría lo son, sean temerosos de ti, que tu Espíritu Divino los toque y los ministre. Mira, Señor amado, cuánta moda impía, cuánta tentación, Señor amado, cuánto vocabulario. Mira que ahora no se llama por esposa sino pareja. Señor, mira cuántos me han dicho estoy saliendo con una mujer. Lenguaje pecaminoso, porque se sales a pecar. Los cristianos tenemos un léxico, lo hemos aprendido de ti, de esta obra. Guarda, guarda esta obra. Aleluya, no permitas, Padre, que nada ni nadie les haga el daño que el enemigo que odia, que quiere que todo el mundo se amolde, Señor, a su modo de ser, de pensar, de actuar. Pero aquí está un pueblo que anhela vivir para ti, Señor. Óyelo, óyelo aquí en Ibagué en esta hora. Aquí hay una representación de una cantidad de iglesias, de un amplio sector de Colombia, que unidos como uno solo levantaremos la palabra, entregaremos el mensaje oportuno. Alabado sea tu nombre, glorificado eres, amado Dios. Gloria a tu nombre, Señor, gracias. Aleluya, Jesús de Nazaret. Pacto de hombres que te quieren.